¿Qué tal amigos de YouTube? Les saluda Jefferson del canal de Solución Binaria y hoy vamos a ver el tema de discos duros o también conocidos como HDD. Empecemos. Vamos a ver primero el concepto que tiene el disco duro. En este caso yo les he puesto aquí un concepto que nos dice que en informática la unidad de disco duro o unidad de disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Esta es una imagen que podemos apreciar aquí casi en totalidad el disco duro y las partes que las vamos a ver en unos momentos. Pero lo que quiero que sepas aquí es que el disco duro graba, almacena la información gracias a base del magnetismo. ¿Okay? ¿Dónde lo guarda? Lo guarda en estos platos, ¿okay? Platos rígidos aquí, gracias a la ayuda del cabezal, que guarda la información con el magnetismo. Bien, este cabezal no está chocando, bien, no está teniendo contacto directo con los platos, porque si fuese el caso, se arruinaría. Lo que pasa es que hay una delgada capa de aire entre lo que es el plato y el cabezal, y en esa capa de aire se van dando lo que son toques magnéticos, bien, y gracias a este magnetismo se guarda la información. Bien, entonces de esta forma es que trabaja el disco duro. Ahora, veamos las partes del disco duro. Aquí tenemos un disco duro, la imagen, y aquí vemos sus partes principales, ¿ok? Estas son las partes principales. Tenemos para empezar lo que es el eje de los discos. Aquí está, en el centro justo, el eje de los discos o eje de rotación. Los discos o platos, también llamados, como quieras decirle, disco o platos, están bien dicho. Y no solamente es uno, sino son varios discos o platos, bien, dependiendo de la capacidad del disco duro. Entonces aquí tenemos los discos o platos, que una característica muy que se puede apreciar bastante en estos discos o platos es que refleja bastante, parecen unos espejos de verdad, ¿no? Si tú puedes abrir lo que es un disco duro, lo abres, le sacas la tapa y ves lo que es el plato, vas a ver que es muy parecido a un espejo porque se refleja prácticamente todo. Entonces tenemos el eje de los discos y platos que están aquí, los cabezales magnéticos de lectura y escritura. Aquí está el cabezal que te estaba diciendo, gracias a este cabezal es que se graba la información. Tenemos el actuador, que es este de aquí, bien, la parte ya más externa de lo que es acá el brazo, y tenemos aquí el brazo del actuador, okay, este es el brazo del actuador, este vendría a ser como el soporte y este es el brazo, que gracias a este se va dando la rotación, ¿no? El brazo del actuador, el eje de los brazos, aquí está, el eje de los brazos, el chasis, bien, que es la parte ya más externa, ¿okay? La parte más externa de lo que es el disco duro, digamos la parte protectora del disco duro, y después ya más en la parte externa tenemos los conectores, ¿no? En este caso el conector de alimentación que da la parte eléctrica para que funcione el motor del engranaje del eje de los discos, ya que esto funciona a base de un motor, lo que es el eje, bueno, o los ejes. El conector SATA, bien, aquí está el conector SATA, que es para que se pueda transferir la información. Gracias a este conector SATA se transfiere lo que es la información, bien, y nosotros podemos visualizar archivos, imágenes, música, etcétera. Y tenemos aquí unos jumpers que pocas veces o raras veces capaz vas a utilizar cuando quieras realizar lo que se conoce como discos esclavos, bien, o discos primarios. ¿Listo? Entonces, si tú te das cuenta, si ves la forma de lo que es el disco duro, te darás cuenta que es un poco parecido a la forma de de esas máquinas tocadiscos que hay, ¿no? O habían en la antigüedad, ¿no? Entonces es parecido porque igual, ¿no? Había un disco, en este caso el vinilo, ¿no? En lo que es las máquinas tocadiscos, había un vinilo que tú lo ponías en el centro, giraba, ¿no? Gracias al eje de rotación giraba, ¿no? Empezaba a girar, y gracias a un brazo, ¿no? A lo que vendría a ser un brazo y un cabezal, tú lo ponías encima y con una aguja, ¿no? En este caso, el que tenía en el cabezal, chocaba en el vinilo y tocaba la música.
¿no? Entonces es parecido. Lo único diferente aquí es que el cabezal no toca el disco, porque si no se arruinaría el disco, ya que a diferencia del vinilo del tocadiscos, aquí este plato, bien, el plato del disco duro, gira a grandes revoluciones, bien, gira a grandes revoluciones por minuto, gira demasiado rápido. Entonces si un cabezal lo tocara directamente, se rayaría, se arruinaría, bien, y bueno, ahí sí ya estaría arruinado lo que vendría a ser el disco o plato. Es por eso que solamente hay una pequeña delgada capa entre el cabezal y el disco, y la información se guarda de forma magnética, bien, y también se recupera de esa forma, ¿no? Se guarda y se recupera. Entonces estas son las partes fundamentales de lo que es el disco duro. Ahora, ¿cuál es la importancia de lo que es el disco duro? Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento, como ya les estaba comentando, que es necesario para conservar tus archivos y datos en largo plazo. Es decir, este disco duro nos sirve a nosotros para que podamos almacenar todas nuestras cosas, bien, todas nuestras cosas de forma digital, ya hasta cuando nosotros queramos, ¿no? Si nosotros lo deseamos eliminar, ya ahí se eliminaría. Pero si no es el caso, entonces se va a guardar mucho tiempo. Entonces, los archivos se guardan en lo que vendría a ser el disco duro. Y un disco duro se parece a un archivador para tus archivos digitales, ¿no? Ahí, digamos, esta es una analogía que estamos almacenando, ¿no? En este caso nuestros documentos en nuestra computadora, más específico en nuestro disco duro. Esa es la importancia que tiene el disco duro. No es como la memoria RAM, que la memoria RAM solamente almacena cuando la computadora está prendida. Cuando está apagada, toda información que ha tenido la memoria RAM, bien, o la RAM, desaparece, porque la RAM es una memoria volátil. El disco duro no es una memoria o un almacenamiento volátil, ¿bien? Cuando se apaga la computadora no pierde la información que tiene. Ahora, ¿cómo funciona, bueno, un disco duro en este caso? Ya les estaba explicando, ¿no? Justamente que funciona a base del magnetismo, pero aquí tenemos una estructura también desde otro punto de vista. Supongamos que estos son, bueno, aquí tenemos lo que son los platos o los discos, tenemos lo que es el cabezal o cabezales, el brazo, y el desplazamiento que tiene justamente aquí el brazo, ¿no? Que tiene para desplazarse para poder almacenar. Ahora, esta es una vista de un plato o del disco, de los discos, de forma perpendicular, ¿no? Desde arriba, por así decirlo. Entonces, supongamos que lo estamos viendo aquí a los platos desde arriba, ¿no? Y aquí tenemos acá los platos y al cabezal con su brazo. Ahora, ¿cuáles son las partes que tiene, digamos, el plato o el disco de aquí? Bien, sus partes son las siguientes. Tenemos la rotación, en este caso, que está rotando de forma horaria. Y tenemos lo que son también las pistas, que está aquí de forma amarilla, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Pista, digamos que es una pista que podemos ver, una pista de carrera, una pista de lo que son de los corredores, ¿no? Por ejemplo en las Olimpiadas, y siempre siguen un camino, ¿no? Un camino, esa es la pista, lo que está todo en amarillo. Luego tenemos un sector, que si nosotros recordamos también, por ejemplo, en nuestras clases de geometría, también hemos visto sectores en lo que son circunferencias. Entonces tenemos aquí, en este caso, un sector, que es todo lo que está aquí de azul, ¿no? Un sector, todo esto de aquí. Ahí está, entonces hasta el momento tenemos una pista que está de color amarillo, tenemos un sector que es todo este trozo de aquí, estoy hablando de solamente un plato, ok, este es un plato, y también tenemos otras, por así decirlo, otra parte, que vendría a ser ahora, supongamos que al disco duro lo estamos viendo desde un lado, ¿no? Ya no lo estamos viendo desde arriba, sino desde un lado. Ahora supongamos que estamos viéndolo desde un lado, y esta parte que está señalándose aquí, ¿no? Que está al costado de la pista, supongamos que arrancamos, ¿no? Supongamos que solamente arrancamos o tenemos esta parte de aquí, bien, de una pista, pero también supongamos que, bueno, de un disco, pero también supongamos que arranquemos o seleccionemos de los otros discos que hay abajo. Entonces vamos a tener justamente esta parte de este disco que estaría aquí,
del disco de abajo y del disco que está más abajo. Entonces esa parte, este conjunto que está aquí, en este caso en este color, que es un color medio rosado, este conjunto de partes vendría a ser llamado un cilindro. Bien, eso te lo digo porque a veces en exámenes capaz por ahí de institutos o en algún tipo de evaluación te suelen preguntar, ¿no? Justamente capaz de las pistas, de los sectores o de los cilindros, o tú los puedes ver también a veces cuando vas a particionar, cuando estás formateando, ¿no? Justamente el disco duro para instalar un sistema operativo nuevo y te sale algún error o te sale algún aviso del cilindro, del sector, ¿no? Y tú capaz te preguntes qué significa eso. Bueno, aquí te lo estoy explicando, ¿no? Justamente cuáles son las partes del sector, la pista y un cilindro. Como puedes ver, un sector en este caso lo está agarrando solamente una parte, ¿no? Una parte de lo que es un plato. Una pista es de un plato, pero si nos fijamos bien, un cilindro son ya varias partes de lo que vendrían a ser varios platos. Ahí está. Y aquí tenemos los cabezales, ¿no? Justamente que si te das cuenta, no están tocando al plato, ¿no? Tenemos un cabezal aquí, uno abajo, justamente en la parte de arriba y en la parte de abajo, y así sucesivamente. Son varios cabezales. ¿Listo? No es que sea uno, sino son varios. Bien, entonces de esta forma, ahí está, en la parte de la derecha, podemos apreciarlo mucho mejor, ¿no? En este caso tiene 3 platos, bien, y vemos los cabezales que están ahí, parece que están chocando, pero no. Bien, y esto tiene un desplazamiento, ¿ok? Este cabezal, este brazo tiene un desplazamiento gracias a su eje de rotación que está aquí, y gracias a ello se puede desplazar, ¿no? Bien, ahora aquí hay un pequeño video, en este caso, para mostrarles cómo es la instalación de un disco duro. En este caso, este es un canal que les recomiendo que también lo puedan ver, se llama Reviews Caseras, ¿no? Compartiendo siempre los créditos de lo que es el video, gracias. Entonces vamos a ver justamente este video del canal de Reviews Caseras, que también lo pueden pasar a visitar, es un muy buen canal. En este caso, la instalación de un disco duro. En la parte frontal de la torre se encuentran las bahías específicas para los discos duros. Ponemos el disco duro en el lugar que más cómodo nos resulte. Lo fijamos con un tornillo de estos que nos incluye la caja. Si no lo tenéis, se puede encontrar en cualquier tienda de informática. Otras cajas traen soportes de anclaje sin tornillos para hacernos la vida más fácil. Ahora, este aquí que comenta es justamente algunos cases o algunas torres, ¿no? Como se suelen decir, tienen esto de aquí, que esto más que todo es para presión. Entonces tú giras esto de aquí, que es como una llave, no, por así decirlo, lo giras, lo sacas, metes el disco duro, lo vuelves a poner y giras, y ya sin necesidad de poner tornillos el disco duro ya está instalado, ¿no? Ahora, si no tiene esto, bueno, tendrías que hacerlo con lo que son tornillos. Una vez colocado, conectaremos el cable SATA por un extremo a la placa base y por el otro extremo lo colocaremos al disco duro. En segundo lugar, localizamos y conectamos el cable de alimentación. Con esto resuelto, cerramos el PC y nada más. Eso sería justamente colocar lo que es el disco duro, los tornillos, luego colocar el cable SATA y luego colocar el cable, bueno, los dos cables SATA, ¿no? Justamente el cable SATA para que pueda transferir lo que es la energía, la electricidad, y el cable SATA de lo que vendría a ser para que transfiera la información, los datos, y se almacene en el disco duro. ¿Listo? Esa sería una instalación de un disco duro, en este caso de 2 terabytes. Luego tenemos algunos problemas más comunes que podemos encontrarnos en los discos duros, que vendrían a ser, por ejemplo, los virus. A veces cuando nosotros estamos descargando o ingresando a capaz páginas, o nos mandan algún tipo de correo, capaz se descarga con algún tipo de virus, es probable. Entonces esto suele malograr lo que vendría siendo nuestro sistema operativo a la larga. Para ello es recomendable, obviamente, tener un antivirus. Bien, si no puedes adquirir uno, capaz pagando uno, hay antivirus gratuitos. No te estoy diciendo craqueado, ¿no? Sino te estoy diciendo gratuitos, de verdad, como Kaspersky. SNO también tiene una versión. Tú puedes elegir algún antivirus gratuito, Avast también, por ejemplo, y instalar. Tenemos también algunos cambios de temperatura aquí que podemos apreciar. A veces
cuando nosotros estamos en nuestra computadora, estamos trabajando, nuestra computadora a veces capaz, vemos que nuestro sistema operativo se pone lento, capaz a veces suele suceder, y esto puede ser debido a un cambio de temperatura, ¿ok? En lo que vendría a ser nuestro disco duro. Nuestro disco duro, como trabaja con lo que es electricidad, está emitiendo lo que es calor, ¿bien? Entonces, aquí lo que podemos utilizar también es un programa que nos puede ayudar a ver todas las temperaturas de nuestra computadora, de nuestro procesador, de nuestra RAM, de nuestra placa madre, de nuestra tarjeta de video y de nuestro disco duro. Entonces puedes utilizar alguno, hay varios en lo que es internet, puedes utilizar el que más te guste, y siempre verificando justamente que la temperatura esté a un rango normal. Bien, ahora, si es que la temperatura está empezando a subir bastante, lo que puedes hacer es limpiar tu computadora, y de esa forma tendría que bajar la temperatura. Si no baja ni así la temperatura, ya tendrías que abrir capaz tu disco duro, ¿no? Un poco, y limpiarlo con cuidado, justamente las partes internas de tu disco duro. Pero si aún así tampoco deja de bajar la temperatura, entonces puede ser que algo ya esté fallando ya con tu disco duro y sea tiempo de cambiarlo, de reemplazarlo. Pero antes de eso tendrías que guardar la información de tu disco duro. Y entonces es muy importante que guarden la información en disco duro. Una de las partes más importantes es el disco duro, justamente también porque ahí se centra toda la información. Y si tú estás realizando lo que es el mantenimiento de un disco duro a un cliente, entonces tienes que tener mucho, pero mucho cuidado con el disco duro, porque ahí está toda la información de él. Puede ser información que no importe, o puede ser información muy importante. Entonces tienes que tener mucho cuidado. También tenemos lo que son archivos corruptos. Hay veces que justamente nuestros archivos se suelen corromper. Bien, esto quiere decir más que todo que puede ser que tengamos problemas al momento de abrirlos, porque los archivos están corruptos, están fallando y no lo vamos a poder abrir, o el sistema operativo va a poder tener sus archivos corruptos, van a estar fallando sus archivos, y nuestra computadora también se puede poner lenta, o en algún momento el sistema operativo se puede estropear por tener tantos archivos corruptos. Entonces también hay programas, que ahorita te voy a mostrar, que te pueden justamente ayudar a solventar estos problemas de archivos corruptos. Y otro de los problemas más comunes son los golpes. Un disco duro es muy, pero muy delicado. ¿Por qué? Más que todo, si te habrás dado cuenta, por los discos, por los discos, y esa pequeña distancia que hay entre el disco y el cabezal es pequeñísima. Entonces, si un disco duro sufre un golpe severo, o capaz un golpe así nada más, puede ser que empiece ya a chocar el cabezal con el plato, con el disco, y una vez que empieza a girar va a rayarlo y ya se estropeó tu disco duro. Entonces es el disco duro es muy, pero muy delicado. No tienes que golpearlo. Si se te cae, ya date por seguro que ya va a estar malogrado, Entonces, al momento que tú estás manejando discos duros de otras personas, tienes que tener mucho cuidado que no se te caiga, y de colocarlo en unos sitios que no esté transportando lo que es electricidad, como por ejemplo algún vidrio, capaz por ahí puedes ponerlo sobre una madera, una mesa de madera, etcétera. No es recomendable trabajar en una mesa de metal, obviamente, por obvias razones. Es siempre recomendable trabajar sobre escritorios que no pase lo que es la electricidad. Entonces tienes que ver tú por ahí justamente eso de ahí. Bien, los golpes y justamente dónde estás trabajando. Ahora, algunos programas para reparar los discos duros, en este caso de manera lógica, con software, con programas. Bien, vendría a ser unos 3, te he puesto aquí por ejemplo, aunque hay más justamente de estos de aquí. El primero es WinDirStat, este de aquí, WinDirStat, que es un visualizador de archivos. En este caso es este de aquí, el de la izquierda. Esta es la imagen del programa, y te ayuda a analizar justamente todos los archivos que tú tienes en tu computadora. ¿Qué tipo de archivos tienes? Bien, aquí te lo muestra.
qué tipo de archivos tienes, te lo muestras por color, si son música, si son videos, si son imágenes, si son ejecutables, si son programas. Entonces él te los categoriza por color, no aquí, por color, qué tipo de archivos son. Y en la parte de la izquierda te dice justamente la cantidad, el espacio que están ocupando, ¿no? Justamente de ahí. Y aquí en la parte de abajo te da en modo de color, supongamos que todo esto es tu disco duro, y te dice qué tipo de archivo está ocupando más espacio, ¿no? En este caso, te lo puede, bueno, acá te lo dice por colores, y aquí tú ves, ¿no? Justamente aquí en la parte de la derecha, tú ves cuáles están ocupando más espacio, ¿no? Y después tú puedes eliminar archivos duplicados, puedes ver capaz cuáles son las carpetas que no estás usando, bien, y por ahí eliminarlas si gustas. Entonces esto es un programa que te recomiendo si quieres organizar bastante justamente los archivos de tu computadora. Luego tenemos el Defragger, que es un desfragmentador de discos, este de aquí en la parte de la derecha, que básicamente un desfragmentador justamente lo que hace es, cuando nosotros estamos utilizando discos duros, a la larga, cuando lo estamos utilizando bastante, un archivo se suele desfragmentar, ¿ok? Para que pueda ocupar varias partes del disco. Entonces, al estar desfragmentado, ¿ok? Suele estar esparcido, bien, disperso sobre nuestro disco duro. Y el disco duro tiene que estar buscando cada parte, una por una, que está disperso. Lo junta todo, lo reúne y te muestra tu archivo, ¿no? Que supongamos sea una imagen. Entonces el desfragmentador, ¿no? Justamente el desfragmentador te ayuda justamente a que esos archivos, ¿ok? Esos archivos que están fragmentados, bien, que están fragmentados, los junte, ¿no? Los pueda juntar, los pueda unir, bien, los puedas posicionar de una forma más cercana, bien, los pueda posicionar de una forma más cercana. ¿Para qué? Para que cuando tú abras tu archivo, tu imagen, tu programa, etcétera, lo abra un poco más rápido la computadora. Porque como las partes van a estar más cerca, bien, las partes van a estar más cerca, el disco duro va a encontrar esas partes más rápido y va a mostrar tu programa, tu archivo, tu imagen de una manera más rápida. Entonces para esto sirve este desfragmentador, que es este de aquí. Bien, estos que te estoy diciendo son gratuitos, los puedes utilizar. Ahora, desfragmentar un disco duro sí tarda, ok, tarda un poco dependiendo del tamaño del disco duro, pero sí suele tardar un poco, y en unas cuantas horas suele tardar. Luego tenemos el Recuba, que este es un recuperador de archivos. Suele pasar bastante, ok, que a veces a algunas personas o a los clientes se les borra, o ellos mismos borran de casualidad lo que son sus propios archivos, o algunos virus borran de casualidad lo que son los archivos y necesitan recuperarlo. ¿Cómo lo puedes utilizar? Bueno, ¿cómo lo puedes hacer? Con este programa yo te recomiendo, que es Recuba. Ahora, como te digo, de estos tipos, que es el visualizador de archivos, desfragmentador y recuperador, hay más archivos. Tú puedes buscar, puedes indagar más información. Yo te recomiendo estos tres por mi parte, pero tú puedes utilizar el que más te guste a ti. En este caso Recuba te permite recuperar aquellos archivos, bien, que bueno, puede recuperar, porque hay otros que no va a poder. Normalmente los que están en rojo son casi imposibles de recuperar, son imposibles. Los que están en verde sí son excelentes, ¿no? Hay una buena probabilidad de que los pueda recuperar. Y hay otros de colores, si no me equivoco eran amarillos o anaranjados, que es como un 50-50, ¿no? Puede ser que lo recupere o puede ser que no lo recupere. Entonces te recomiendo justamente estos tres programas. Bueno, sin más, hemos llegado al final del video, espero te haya gustado. Recuerda regalarme un like y suscríbete para más videos así. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.